Bueno, entonces continuando con lo que hemos venido tomando o hemos venido hablando, básicamente nos quedan dos componentes sobre lo que significa el manejo racional de plaguicidas. Uno de ellos es el manejo de plaguicidas en post cosecha y el otro es el relacionado con el manejo de las emergencias sucedidas por básicamente por conceptos de intoxicación o de derrame de sustancias peligrosas. Bueno, entonces, ¿quién quiere un poco comentarme acerca de su ámbito de trabajo? ¿Cómo se da esto del manejo post cosecha o el manejo de plaguicidas en post cosecha? Más exactamente. ¿Será que dentro de ese manejo tiene algunas particularidades? ¿Se diferenciará mucho del manejo que hemos visto por ahora del tema de la fuente o será que el tema en las personas cambia de manera sustancial? ¿Qué consideraciones tienen al respecto? Profe, la verdad yo no conozco del tema de manejo de agroquímicos en post cosecha, pero tengo entendido que en flores hacen unas aplicaciones, pero pues tuve la oportunidad de conocer algo en orquídeas que hacían unas aplicaciones de unos insecticidas, pero tenían que ser como unas horas previas al vuelo, pero no tengo muy claro cómo era que lo manejaba. Perfecto, Giselle. Sí, como tú lo señalas, seguramente no es un tema que se acostumbre en una buena parte de los productos agrícolas, ¿no? En el caso de las flores, sí, efectivamente hay un tema de un manejo, de un uso de plaguicidas para el control de algunas posibles enfermedades que pudiesen, o plagas que pudiesen estar en la flor y que pues es necesario hacerles un tratamiento para eventualmente no tener residualidades biológicas. Y también se tienen que tener en cuenta, en este caso, el tema de los periodos de carencia, entendiéndose como ese tiempo que debemos esperar antes de poder sacar el producto cosechado. ¿Sí? Para evitar también residualidades químicas. Pero como tú bien lo señalas, pues en el tema de la flor sí es más evidente porque existen esos procesos de limpieza, clasificación directamente en las floras y donde se les hace esos tratamientos con plaguicidas para evitar, lo que te digo, algún tipo de residualidad de orden biológico. Pero igual hay que tener en cuenta las calidades o lo que es el periodo de carencia de los productos para evitar también algún tipo de residualidad química. Entonces sí, en ese ámbito es más común el tema, entonces por eso también se tiene en cuenta dentro del manejo racional todo lo relacionado a lo que pudiera ser estas aplicaciones en post cosecha. Entendiéndose post cosecha como ese proceso posterior al periodo o al proceso de cosecha. Bueno, entonces les voy a compartir la pantalla y vamos a revisar entonces qué recomendaciones se manejarían en cuanto al uso de plaguicidas en post cosecha. Yo no sé si alguien más quiere hacer algún aporte. Bueno, como sí ven mi pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces, continuando entonces con el desarrollo del curso y lo que es el uso y manejo seguro de plaguicidas, entonces vamos a mirar lo que significa el uso y manejo seguro de plaguicidas en post cosecha. Básicamente,
la guía y lo que es el manejo seguro de plaguicidas en post cosecha persiguen un objetivo fundamental y es el de establecer criterios para que el uso y manejo de plaguicidas en post cosecha se haga de manera segura para la salud humana y el medio ambiente, que hemos visto que es básicamente todo el objetivo central de todo este proceso de capacitación, lo que es la salud humana y la protección medioambiental. Todo en el caso de la flor, cumpliendo con requerimientos del estándar flor verde. En el caso pues de otro tipo de productos, seguramente también cuentan con un estándar y el estándar debe también tener en cuenta lo que es este ámbito del manejo seguro de plaguicidas en todos los aspectos que lo hemos estudiado. Y claro está, considerando siempre y dando cumplimiento a la legislación nacional vigente y aplicable. ¿Qué legislación se tiene en cuanto al manejo de seguro de plaguicidas en post cosecha? Pues exactamente en post cosecha no. Se tiene en cuenta esa legislación de lo que es el manejo seguro de plaguicidas o el manejo de plaguicidas. Entonces, en ese caso, se tiene en cuenta el decreto 1843 del 91 del Ministerio de Salud y la resolución 3759 de 2003 del ICA. Básicamente, este decreto y esta resolución adoptan la norma andina para el registro y control de plaguicidas. Como les decía, básicamente la Comunidad Andina de Naciones tiene una norma común, en este caso es la norma andina, que estaría reglamentando todo lo que es el registro y control de plaguicidas y el país, pues, como participa de esa comunidad, entonces sigue los lineamientos de la norma andina. También se tiene en cuenta la resolución 1891 de junio 16 de 2008, ¿sí? Que es una resolución ICA, por la cual se dictan disposiciones sobre el registro y ampliación de uso de plaguicidas químicos de uso agrícola en cultivos ornamentales. Entonces, en cuanto a esta legislación, es la misma que hemos venido considerando a lo largo del curso, relacionada con lo que es el tema de registro y control de plaguicidas. ¿Qué condiciones se deben tener en cuenta para la implementación de lo que significa el manejo de plaguicidas en post cosecha? Permítanme un segundo, vamos en la entrada. Bueno, entonces como les venía diciendo, dentro de las condiciones para la implementación de lo que significa el usar plaguicidas en el proceso de la post cosecha, entonces se tiene en cuenta la siguiente condición. Cualquier aplicación de plaguicidas que se realice en post cosecha debe considerar como mínimo las mismas condiciones de protección a la salud humana y de seguridad al medio ambiente que se tienen en cuenta para las aplicaciones de plaguicidas en cultivo. Es decir, todo lo que hemos visto a lo largo del curso vuelve a ser aplicable en la parte de post cosecha, no porque sea un proceso diferente, significa que de alguna manera se relajan las normas o se cambian las estrategias. Son exactamente las mismas que si estuviésemos haciendo el manejo en campo. ¿Qué criterios se deben tener en cuenta para la utilización de plaguicidas en post cosecha? Entonces, en cuanto a la elección de los plaguicidas a utilizar, los plaguicidas que se usen en post cosecha también deben tener un registro ICA vigente y tener recomendaciones de uso específico o ampliado, en este caso para cultivos ornamentales, ¿no? En el caso de cualquier otro tipo de proceso de post cosecha, pues el producto debe tener esa recomendación de uso específico, ¿sí? Atendiendo la necesidad que se daría en post cosecha. Básicamente tienen que estar pues recomendados para la plaga que se quiere controlar. La segunda de los criterios a tener en cuenta para la utilización de plaguicidas en post cosecha es que no se deben aplicar plaguicidas prohibidos oficialmente por el ICA en Colombia o por la EPA en Estados Unidos ni en la Unión Europea, según la Directiva 79-117 de la Comunidad Económica Europea. Entonces, al igual que los plaguicidas que usábamos en campo, en cuanto a que no deberían estar prohibidos ni en Colombia,
en el caso de la flor, ni en Estados Unidos, ni en Europa. Para el caso de los plaguicidas que se utilizan en post cosecha, debe igualmente tenerse esta misma consideración. ¿Qué otros criterios? Son varios, ¿no? Otro criterio que se debe tener en cuenta para la utilización de plaguicidas en post cosecha es no utilizar plaguicidas extremadamente ni altamente peligrosos para la salud humana. Recordemos nuestras categorías toxicológicas. 1 y 2 en esa denominación anterior, y o 1A y 1B, ¿sí? Todo esto según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Entonces, ese criterio se mantiene, de las categorías toxicológicas, evitando estos de alta toxicidad en el proceso de manejo o en el proceso de aplicación de plaguicidas en post cosecha. Otra de los criterios a tener en cuenta es que toda recomendación de plaguicidas a utilizar en el ámbito también de la post cosecha debe ser hecha por escrito y estar firmada por un agrónomo o ingeniero agrónomo o persona que pueda demostrar su competencia para hacerlo. ¿Sí? No es un tema también, no es un tema que cambie con relación a lo que es el manejo de plaguicidas en campo. Sobre el manejo de plaguicidas en post cosecha, debemos tener claro que los plaguicidas utilizados en post cosecha, se sea un reembase, también deben ser etiquetados y entregados diariamente por la persona responsable del almacén. ¿Sí? Entonces, el trabajo que se hace con ellos, el uso que se hace a diario y a diario se entrega. ¿Sí? No se llevan los productos al área de manejo y se dejan allí, no. Es un trabajo, es una dosificación diaria, es una entrega diaria de esta clase de productos. En post cosecha, únicamente deben mantenerse las cantidades de plaguicidas a utilizar durante el día. Los sobrantes de productos deberán ser devueltos el mismo día al almacén. Entonces, esto en concordancia con lo que les venía comentando. No se les olvide, si tienen alguna inquietud, si quieren que nos detengamos en algún punto, me avisan y lo hacemos. Bueno. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Giselle, cuéntame. Acerca de la post cosecha. Él decía que yo hice pasantía en un vivero de orquídeas de exportación. Entonces, uno lo que hacía era antes de aplicar el insecticida, era revisar si tenía áfidos o ácaros, porque con eso podían quemar la carga. Y después aplicaban el insecticida. Mi pregunta va dirigida es que en caso de que llegue, por ejemplo, a Estados Unidos y encuentren el ácaro o el áfido muerto, de todas maneras queman la carga a pesar de que el insecto esté muerto. Pues, a ver, en este caso habría que mirar exactamente cuáles son los estándares, ¿sí? Que reglamentarían en Estados Unidos. Yo pensaría que en ese caso no debería hacerse. Digamos que el mayor control sea sobre material biológico vivo, ¿sí? Entonces, en ese caso, el riesgo es mayor y es lo que buscan evitar siempre con el tema del control, ¿sí? Evitar ingresar material biológico vivo que pudiese afectar las especies locales. Entonces, pero como te digo, pues habría que mirar entonces los estándares que aplican, pues para determinar en qué momento eventualmente ya pudiese haber algún tipo de interceptación para evitar la entrada. De todas maneras, les voy a compartir, si quieren, les comparto un material, o lo revisamos, un material de post cosecha para exportación, ¿sí? Que ya tiene en cuenta todos esos criterios que pudiésemos, que tendríamos que considerar en el caso de una exportación, por lo menos para el mercado de los Estados Unidos. Y también habría que mirar, como hemos visto también, que eventualmente la regulación para Europa cambia. Entonces, lo que te digo, primordialmente lo que se busca evitar es que lleguen organismos vivos, pero eventualmente pudieran existir estándares que habría que verificarlos para considerar en ese caso cuándo podría ser la mercancía interceptada. Entonces, si quieren lo compartimos y de pronto lo dialogamos para que miremos un poco más aspectos ya, pero más dirigidos al tema de la post cosecha, o en este caso la post cosecha de flores. Básicamente también en post cosecha se recomienda que los recipientes que contengan los plaguicidas deben mantenerse en un lugar seguro donde solo tenga acceso
quien los está manipulando y aplicando. Al igual que como hemos visto en los otros procesos o en la aplicación en campo, cuando se aplican plaguicidas en post cosecha se deben llevar registros. Estos registros, pues, se recomienda tomar como referencia un formato, ya ahorita lo revisamos, en el cual pues se establecen los consumos, ¿sí? El ingrediente activo, y esta información en el caso de las flores mensualmente se reporta a Socolflores. ¿Sí? Al igual que como se hace con los registros o con las aplicaciones de plaguicidas en el campo. Entonces, este es un registro, es muy similar al que hemos visto de aplicación en campo, pero este pues es de aplicación de plaguicidas en post cosecha. Una tabla que contendría la fecha, el objetivo biológico, los productos a aplicar, la categoría toxicológica, la dosis por litro en este caso, el tipo de flor que fue tratada, el número de ramos o tallos, el volumen total de la mezcla aplicada, el método de aplicación que se dio, bueno, a qué parte de la flor fue dirigida la aplicación y quién fue quien ejecutó, en este caso, la aplicación, y finalmente firma y escribe el nombre, el encargado de llevar estos registros debidamente, pues, en el proceso, pues, o en el proceso, pues, de registro de la información. También, al igual que en el manejo en campo, para que se pueda dar el manejo de plaguicidas en post cosecha, se deben realizar procesos de capacitación. Entonces, el personal que manipula y aplica plaguicidas en post cosecha debe haber recibido capacitación previa al inicio de la labor acerca de las características de los productos en uso y sus riesgos, elementos de protección, forma de aplicación, manejo de residuos generados y cómo actuar en caso de emergencia, entre otros. La empresa debe disponer de registros que evidencien la capacitación recibida por el personal, ya sea mediante un programa interno de capacitación o a través del SENA. Entonces, como les venía comentando, pues el alcance de nosotros como SENA es básicamente hablar, ¿sí? O dar a conocer al trabajador, pues, todas estas estrategias relacionadas con el manejo seguro y racional de plaguicidas, tanto en los ámbitos de campo como en el ámbito de la post cosecha, pero deben haber procesos continuos de formación y de actualización. Entonces, nosotros, por ejemplo, no entramos en la particularidad de los productos, pues entendiendo que cada empresa, dependiendo de del tipo de cultivo y también de las decisiones de su equipo técnico, usará diferentes plaguicidas. En ese caso, lo que se recomienda es que en esos espacios o en esos momentos se creen también espacios para que el trabajador, ¿sí?, conozca acerca de esos productos, conozca acerca de también cómo sería su manejo, ¿sí? También que conozca acerca del cómo atender eventualmente un proceso de intoxicación particular dependiendo del producto que se haya utilizado. Y entonces allí es donde entran los programas internos de capacitación de las empresas, ¿sí? A llenar o a completar, a complementar esta formación. Entonces, como les digo, como hablábamos en alguna oportunidad, estos cursos se elaboran, tienen una vigencia cercana a un año, no es que prácticamente se venzan y deban volverlo a hacer, no, pero sí hay unos momentos posteriores en donde, o también dentro del desarrollo del proceso en el año, donde la empresa debe también desarrollar programas internos de formación, básicamente centrados en estas informaciones relacionadas con los productos, con sus hojas de seguridad y eventualmente buscando que todo trabajador sepa qué hacer en caso de emergencia y también cómo usarlos, ¿no? Siguiendo las recomendaciones de las etiquetas o de los fabricantes. Sobre el seguimiento y los controles médicos, en el caso de los plaguicidas que se manejan en post cosecha, el personal que manipula y aplica plaguicidas en post cosecha debe ser sometido a un examen médico de ingreso al inicio de la labor y examen médico de egreso al finalizar su turno de aplicación.
Se recomienda establecer un periodo de rotación para el personal que realiza esta labor en post cosecha. Entonces, démonos cuenta que al igual que el manejo en campo, deben tenerse en cuenta los mismos criterios. ¿Sí? Dependiendo del producto también que se utilice, pues definir qué tipo de exámenes deben hacerse. De igual manera, al ingreso y cuando han terminado el proceso o el turno de la aplicación. En el caso de aplicar plaguicidas organofosforados o carbamatos en post cosecha, es necesario realizar examen de acetilcolinesterasa previo al inicio, así como al egreso del turno de aplicación, de acuerdo con los parámetros establecidos en las guías para el uso y manejo seguro de plaguicidas 2009. Entonces, igualmente que como lo vimos en el manejo de plaguicidas en campo, en el caso de darse el uso de este tipo de plaguicidas, los organofosforados o los carbamatos en post cosecha, se debe también hacer este examen específico de la inhibición de la colinesterasa. Sobre el seguimiento y los controles médicos. En caso de no aplicar plaguicidas, carbamatos y organofosforados en post cosecha, no se requiere realizar pruebas de acetilcolinesterasa. La empresa debe disponer de todos estos registros médicos que evidencien la aptitud de las personas para realizar la labor de aplicación de plaguicidas en post cosecha, de la misma manera que los tiene que tener para poder garantizar que las personas pueden realizar el manejo también en campo. Entonces, es exactamente el mismo procedimiento. Sobre los EPP. En este caso, la empresa debe también dotar de elementos de protección personal que manipula y a quien manipule y aplica plaguicidas en post cosecha. Y debe asegurar su uso correcto, de acuerdo con las indicaciones de las etiquetas o hojas de seguridad de los productos. Estas indicaciones son de obligatorio cumplimiento, ya que han sido aprobadas oficialmente por autoridades competentes. Entonces, al igual que lo hemos visto en el otro tipo de uso o el otro tipo de uso de los plaguicidas, pues en este caso también deben considerarse EPP. ¿Sí? Es muy común el que se cuente con los overoles, con los guantes, ¿sí? Pues dependiendo también del tipo de producto y la forma de aplicación, pero en general pues deben cumplirse o hacerse uso de los EPP que se recomiendan para cada producto específico. También en ocasiones se puede dar el caso que existe divergencia entre las indicaciones de las etiquetas y de las hojas de seguridad. ¿Sí? Podrían no coincidir o podrían no tener información una u otra así. La empresa debe privilegiar la información que tenga una mayor exigencia. Entonces, si la hoja de seguridad tiene mayores niveles de exigencia versus la información que puede estar consignada en la etiqueta, se siguen las recomendaciones de la hoja de seguridad. Siempre, siempre privilegiar la información que exige más. En el caso de las pijamas de tela, que se entregan como parte de la dotación al personal que manipula o aplica plaguicidas, también deben ser consideradas como un EPP para minimizar el riesgo físico y, como hemos hablado, no químico, ¿no? Porque este atuendo es permeable, entonces no hay protección contra la influencia química, pero sí la hay para prevenir riesgos físicos. El personal que manipule material vegetal tratado con plaguicidas en post cosecha debe estar dotado de delantal, guantes, impermeable, para evitar contacto de la piel con residuos de plaguicidas. Entonces, aun cuando no son los que están aplicando, ¿sí? Pero sí eventualmente cumplen una labor, por ejemplo, de clasificación, limpieza, ya la preparación del pedido. Entonces, en ese caso, deben contar con estos elementos, delantal, los guantes, ¿sí? Para evitar el contacto con la piel. La empresa debe disponer también de evidencia documentada que demuestre la entrega, capacitación y seguimiento al uso correcto y reemplazo de los EPP al personal. Entonces, dentro de la norma, debe
toda esta información relacionada con la entrega de los EPP, con la capacitación para su uso, debe estar también debidamente documentada. Se recomienda que cuando se hace el uso de plaguicidas en post cosecha, básicamente es necesario que el lugar de aplicación se encuentre separado mínimo a 10 metros de distancia del personal más próximo y que cuente con abundante ventilación y evacuación de olores, para evitar que haya exposición de personal que es ajeno a esa labor. En estos casos se recomienda que el lugar de aplicación se encuentre ubicado fuera de la sala de clasificación y empaque de la flor. Entonces allí en la imagen, quizás no sé si la alcancen a ver bien, es una sala de clasificación y empaque. Y como les digo, pues tiene que estar separada del área donde se hace aplicación. Entonces siempre recomiendan pues 10 metros o apartada para evitar algún tipo de contaminación o algún tipo de afectación a las personas que cumplen esta labor. Que como hemos hablado, pues lo que cuentan es con overoles y guantes, pero que no cuentan con todos los implementos porque no están en aplicación, pero lo que se busca prevenir es algún tipo, en este caso, de afectación por cuenta de que puedan llegarle finalmente residuos de aplicación. En el caso que se dificulte este distanciamiento de los 10 metros con respecto a las áreas donde haya personal próximo, dicho lugar de aplicación debe contar con condiciones de aislamiento o encerramiento en material impermeable, con abundante ventilación y evacuación de olores hacia el exterior, para garantizar que las derivas del producto, olores o vapores, no alcancen al personal ajeno a la labor. ¿Sí? Entonces, lo que les venía diciendo, pues puede ser que no tenemos los 10 metros de separación, pero en las áreas donde se le hace tratamiento a la flor, sí deben estar aisladas. ¿Sí? Hay que evitar por todos los medios que los olores o los vapores de los procesos de aplicación pues lleguen a personal ajeno por cuenta de las derivas, ¿no? De la acción del viento, de las corrientes de aire. Cualquiera que sea el lugar destinado a la aplicación de plaguicidas en poscosecha también debe tener señalización informativa y preventiva, y el acceso dentro de su área de influencia debe estar restringido solo a personal autorizado mediante el uso obligatorio de EPPs. Entonces, así como vimos que en los invernaderos o en las áreas de aplicación se deben colocar señalización que advierta de la aplicación, del tipo de producto aplicado, del IRE, ¿sí? En este caso, aun cuando también se trate, o aun cuando se trate de aplicación en post cosecha, estas áreas también deben estar señalizadas y también debe haber restricción de la entrada personal que no esté o pues que no esté autorizado y que adicionalmente, aun cuando esté autorizado, debe portar EPPs dentro de esas áreas de manejo. En cuanto al manejo de los residuos líquidos y sólidos procedentes de la aplicación de plaguicidas en post cosecha, se debe que tener las siguientes consideraciones. Cualquiera que sea el sitio de aplicación de plaguicidas en inmersión en post cosecha, debe estar dotado de estructura de confinamiento para contener escurrimientos y derrames. La capacidad de confinamiento debe ser mayor al 110% del volumen total de la mezcla en uso. El sitio para aplicación de plaguicidas en aspersión no requiere estructura de confinamiento. Entonces, según el tipo de práctica que se esté generando o a través de la cual se esté haciendo la aplicación, pues hay que tener estas consideraciones. Si es una práctica en la cual el producto se pone en inmersión, es decir, se sumerge dentro del producto químico, debe existir en esas áreas el confinamiento, como el que vimos en el área de preparación de mezclas. Ese confinamiento debe permitir por lo menos contener el 110% del volumen total de la mezcla que se esté usando. Si el sitio es de aspersión, no se requiere estructura de confinamiento. Instructor. Señor, sí, Ariel. Instructor, ahora días viendo un artículo de Azofocol, por ahí alcancé a analizar que inyectaban ozono
a las corrientes de agua como para reducir sustancialmente los residuos de plaguicidas en banano. O sea, en el momento del lavado, como que le inyectaban ozono y con el fin pues de hacer de desinfectar mejor pues como tal el producto. Esta práctica, ¿usted qué sabe de ella? Bueno, pues sí, efectivamente el ozono es usado como un medio purificador. Sí, es altamente efectivo. Yo pensaría que seguramente a través de las pruebas y pues dependiendo también de lo que estén aplicando, lo que sí pudieran estar haciendo es un poco reduciendo el nivel de afectación por vertimiento, ¿sí? Porque pues el ozono sí cumple esas veces de ser un agente purificador. Entonces yo pensaría que habría químicos. Y esa partecita se me pasó, iba a sacar la resolución, tengo que buscarla, quería que la miráramos, de pronto si quieren ahorita hacemos una búsqueda en internet a ver si la encontramos, para ver si nos dan unos estándares. Entonces, sí, digamos que el ozono es purificador, así como las veces de cuando se utilizan sustancias como el cloro, ¿sí? Pero con un menor impacto. Entonces, no dudo que eventualmente si encuentren o puedan hacer entregas de productos un poco más o de vertimientos con mejores calidades. Listo, profe, gracias. Bien, Ariel. Después de que el material vegetal cosechado ha sido tratado mediante inmersión, se recomienda dejar escurrir los residuos del producto, recogerlos y reutilizarlos hasta cuando se considere conveniente. Asegurar un tiempo de escurrimiento suficiente para generar residuos mínimos. Es recomendable que el escurrimiento se haga sobre estructuras o superficies de material no absorbente y de fácil limpieza. ¿Sí? Entonces, pues en este caso, la inversión, como finalmente va a haber un escurre, pues ahí lo que nos proponen es debe escurrir lo suficiente y esos escurres vuélvalos a utilizar, ¿sí? Hasta donde resulte posible. Y eventualmente, como el material se deja sobre superficies, estas superficies pues no deben ser absorbentes, pues para poder garantizar que se pueden limpiar. Los residuos líquidos generados deberán ser manejados de acuerdo con los procedimientos que la empresa tenga definidos para manejar residuos peligrosos. Entonces, ya sabemos que las empresas deben tener sus planes de manejo, ¿no? Entonces, en este caso, debe contar con un programa para manejar residuos peligrosos y allí, dentro de ese programa, pues deben estar las consideraciones para hacer el manejo de los residuos líquidos provenientes del proceso de post cosecha. Los residuos líquidos con contenidos de plaguicidas nunca deben descargarse sobre zanjas o vallados, ni canales de aguas, lluvias, ni reservorios o lagos, ni sobre fuentes naturales de agua. Entonces, la misma consideración que manejamos en torno a los residuos líquidos provenientes o del proceso de preparación o del proceso de aplicación en campo, en cuanto a que no se pueden vertir, ¿sí? O también esos residuos líquidos de los que hablábamos, de la limpieza de los EPPs, no se pueden vertir a través de sifones, ¿sí? Pues porque hemos hablado que generarían impactos porque eventualmente si no son tratados, podrían estar por encima de los niveles permitidos en los vertimientos. En el caso del manejo de plaguicidas en post cosecha, la empresa debe buscar que el proceso de aplicación de plaguicidas generalmente genere las mínimas cantidades de residuos. Después de preparar las mezclas de plaguicidas a utilizar en post cosecha, se debe hacer triple lavado de los envases que contenían los productos y agregar los enjuagues al tanque de preparación, de la misma manera que lo habíamos visto en el proceso anterior. Y se deben devolver diariamente los envases limpios al almacén, donde se definirá su manejo adecuado. Entonces, el manejo se corresponderá con el mismo manejo que se le da a los plaguicidas que se usaron para las fumigaciones en campo. Una vez finalizada la jornada de aplicación de plaguicidas en post cosecha, el personal deberá dirigirse al lugar asignado por la empresa para lavar la ropa de trabajo y los EPPs. No se debe permitir que el personal lleve el EPP para ser lavado en la casa. Entonces, esta consideración es exactamente la misma
Igual las personas que hacen aplicaciones en post cosecha deben hacer su respectiva limpieza de sus elementos de trabajo y de igual manera, pues no deben ser llevados a la casa. Las empresas dotarán con toalla y jabón de baño al personal que manipula y aplica plaguicidas en post cosecha. También pues deben estar esas áreas adecuadas para que procedan a hacerse la limpieza. Y después de lavar los CPP, el personal debe dirigirse a las instalaciones asignadas por la empresa, como les dije, para bañarse y cambiarse de ropa. Es exactamente el mismo manejo que se le venía dando anteriormente o que hemos venido viendo que se da al momento de terminar las labores. Bueno, vamos a responder entonces estas preguntas de repaso de esta presentación. A ver, ¿quién me ayuda? Primero, ¿cuáles son las condiciones mínimas de protección a la salud humana y de seguridad al medio ambiente que se deben tener en manejo de plaguicidas para la post cosecha? ¿Sí? Profe, ¿Sí pues la recuerdan? seguridad humana, ¿eso es de acuerdo al personal que lo maneja, profe? ¿O en general? Bueno, ahí, ¿quién me ayuda ahí un poquito, Gisela? A ver, miremosla bien. ¿Cuáles son las condiciones mínimas de protección a la salud humana y de seguridad al medio ambiente que se deben tener en cuenta en el manejo de plaguicidas para la post cosecha? ¿Sí recuerdan que en un momento hablábamos que eran esas condiciones que ya se ven establecido previamente? ¿Sí recuerdan un poco que les comenté? Está muy difícil esa pregunta. A ver si la vemos por acá. Es la de no utilizar plaguicidas extremadamente peligrosos. Como Sí, esa sería una de esas consideraciones. Bien, bien, bien. Sí, ahí hay una serie de consideraciones varias, ¿no? Y clasificarlo según la categoría, ¿no? ¿Es algo así, profe? Sí, el tema también de la categoría toxicológica, recordemos que se tiene en cuenta como estrategia para minimizar precisamente impactos. Sí, todas esas recomendaciones de uso son importantes para minimizar el riesgo. Bien, 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 bien. ¿Quién más quiere ayudar un poquito con esas consideraciones mínimas a tener en cuenta? Profe, otra cosita, pues que digamos que el personal que manipula o pues que aplica estos plaguicidas debe tener o haber recibido una capacitación, pues, o sea, de cómo usar estos plaguicidas y hacer firmar, pues, que se hizo la capacitación. Correcto, esas son consideraciones y son procedimientos que deben seguirse. Muy bien, muy bien. Profe, también a los que hacen aplicación se les debe hacer el examen médicos antes y después de finalizar la labor de aplicaciones. Perfecto. Sí, también, exactamente. Sí. Profe, otra cosita también es digamos, hacer, o sea, rotar al personal, pues, que hace Sí, esta labor. perfecto. Sí, entonces en este caso no nos dicen que sea de 3 meses o de 6 meses, pero pues se recomienda que se manejen los mismos criterios. ¿Sí? De rotación, de la necesidad de rotación, igual finalmente están expuestos y también pues en este caso son áreas cerradas, aunque se recomienda, como hemos visto, que estén suficientemente ventiladas. Muy bien, sí, entonces ahí básicamente quería como que resaltar o que tuviésemos en cuenta que esas consideraciones mínimas que se deben tener en cuenta para la protección de la salud humana y la seguridad del medio ambiente son las mismas que se tienen en cuenta, ¿sí? Para las aplicaciones de plaguicidas en cultivo. Son las mismas. ¿Sí? Las mínimas son las mismas. Eh, entonces, y son las que ustedes enumeraban. ¿Sí? Las varias que enumeraron son estrategias o son consideraciones que se deben tener en cuenta mínimamente.
para garantizar entonces la salud de las personas y del medio ambiente. Muy bien. Se me salta la presentación y quedo más loco. Bien. Listo. Vamos con la siguiente entonces, que esto está bien. La pregunta es, ¿la empresa debe llevar registros de aplicación de plaguicidas en poscosecha? Sí, señor. Exactamente. Entonces, al igual que los registros que se llevan de aplicación de plaguicidas en campo, se llevan en poscosecha, pues advirtiendo en el formato que son aplicaciones en poscosecha, pero esencialmente los formatos son exactamente iguales. Tercera pregunta. ¿Qué procedimientos debe seguir la empresa para manejar los residuos líquidos provenientes del uso de pesticidas? Profe, pues deben de tener una estructura de confinamiento para los escurrimientos o derrames. Sí, sí. Te Y recuerdo. pues en flores como cuando son de inmersión, ¿no? Porque dicen que Sí, si sí, es de aspersión, no. exacto. Y si no tienes necesidad de tener esa estructura. Bien. ¿Quién más aporta allí? ¿Qué tipo de manejo se le tiene que dar a esos residuos químicos? ¿En dónde está consignada esa información del manejo que se le debe dar también a estos productos o a estos subproductos o a estos residuos? ¿En la hoja de seguridad? La hoja de seguridad no te alcanza a contener ese tipo de información. No, digamos que no te dice, bueno, cómo manejar la residualidad. Sí, está más dirigida como a, bueno, ya lo vamos a ver, pero está más dirigida al tema de atender la emergencia. Buenas noches, Sí, profe. buenas noches. Las señaléticas, hay unas señaléticas que colocan así en las fincas que pues explican a las personas ese tipo de información. Sí, en el tema, ya lo vamos a ver, en el tema del manejo de emergencias, derrames, entonces se deben contar con unos kits y una parte de los kits son las cintas para demarcar. Sí, eso es así. Pero esta tercera, recuerdan por ahí que yo les dije que las empresas deben contar con un tipo de programa y en ese programa debe estar consignada la información del cómo manejar el tema de los residuos líquidos provenientes del uso de pesticidas, ¿sí recuerdan? Y ese creo que por aquí está, miren, por aquí está resaltado para mejorar la memoria. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería ahí con la copialina que llamábamos? ¿Con qué debe contar? Sí. Los vertederos o zanjas. Exacto. Eso, esa es una consideración de manejo. No se puede hacer esos vertimientos, ¿no? Y enjuagar los envases cuando después y llevarlos al almacén para que ellos ¿qué? Manipulen los envases. Y perfecto. El triple lavado, ¿no, profe? Exactamente. El triple lavado y para hacer ya exposición ya de los envases, ¿no? Sí, señor, Ariel, perfecto, ¿no? Y perfecto, entonces los aportes. Entonces, démonos cuenta que señora, sí. Dicen que el envase lo llevan nuevamente al almacén, ¿sí? Sí. El almacenista, ¿qué hace con esos envases o qué usos le da? ¿Qué uso adecuadamente le puede dar a estos envases? Perfecto, entonces hemos venido hablando que esos envases deben llegar y primero que todo con el triple lavado, ¿no? Preferiblemente pues perforados o del almacén tienen que salir perforados. Con en la parte de aluminio también rota, separadas las tapas del envase y generalmente entonces las empresas tienen un depósito que tiene que estar debidamente marcado, alejado y que debe tener también ojalá una malla de separación
donde se van depositando hasta que el programa en este caso hablábamos de Campo Limpio, ¿sí? Que es quien agrupa a las empresas productoras, hacían su correspondiente, pues lo recogían, ¿sí? No se recomienda en ningún caso que las empresas hagan algún tipo de disposición distinta. O las empresas, todo eso que hemos mencionado, deben tener eso documentado en una serie de procedimientos de manejo de residuos peligrosos. ¿Sí? Entonces, esto también tiene que estar documentado para tener claros esos procedimientos a seguir. En ocasiones pueden también haber otra serie de empresas que se encargan de la recolección de esos residuos peligrosos. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Perfecto. Ya me acordé. Exactamente, eso aquí nos acordamos de todo. Buena memoria. Listo. Entonces, quería mostrarles entonces, porque le echamos una chequeadita a la resolución, ya por aquí la encontré, la resolución 631 de 2015. La resolución 631 de 2015 nos define los criterios que deben cumplir los vertimientos. ¿Sí? Entonces, estos también son de obligatorio cumplimiento por la industria de la flor. Entonces, aquí le dicen a uno qué límites deben cumplir los vertimientos para poder ser vertidos. De lo contrario, pues estaría violando la ley. Vamos a ver si de pronto lo encuentro. Bueno, esta no es exactamente la que yo manejo, hay una en PDF. Bueno, esta es en PDF. Entonces, ella, básicamente, pues miremos la norma. Dice, por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público, y se dictan otras disposiciones. Entonces, en general, toda la industria debe cumplir esta resolución. ¿Sí? Entonces, que la Curtiembre, que la empresa de químicos, que todos estos que hacen vertimientos a los sistemas de alcantarillado deben cumplir estos parámetros. Entonces, aquí en esta norma, como les digo, no es la que yo manejo, generalmente está separado por tipos de empresas. ¿Sí? Entonces, que si es la industria minera, que si es la industria agroquímica, que si es la industria... Entonces, hay unos estándares o unos parámetros que se han fijado para ese tipo de vertimientos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miremos dice parámetros físico-químicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas, y de las que son ARD, y de las residuales ARD de los prestadores de servicio público de alcantarillado a cuerpos de aguas superficiales. Entonces, las aguas domésticas deben, sí, ya estamos hablando de las domésticas, ¿no? Es decir, las que vienen de las casas, y deben cumplir con estos estándares. Entonces, ¿cuáles son los estándares? Que pH, DQO, DBO, sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables, grasas, aceites, sustancias activas, azul de metileno, hidrocarburos. Entonces, generalmente, las empresas que van a hacer vertimientos deben pagar a un laboratorio acreditado para que haga este tipo de análisis. Si eventualmente en el análisis se encuentra que la empresa, dependiendo, pues, como les decía, del sector donde trabaja o el sector en el cual se desempeña, incumple los parámetros, pues debe entrar a hacer tratamiento. En este caso, pues son aguas residuales, entonces aquí las empresas de alcantarillado pues deben garantizar esto. Entonces, por ejemplo, esas plantas de tratamiento de aguas residuales pues deben garantizar que a la hora que vierten, por ejemplo, un río, pues deben alcanzar estos parámetros, ¿sí? Entonces, por eso es que les hacen tratamiento. Entonces, en el caso, por ejemplo, que comentaba Ariel, que están utilizando ozono, pues el ozono, al ser aplicado, debe lograr esos parámetros máximos permitidos. ¿Sí? Es decir, aquí uno va y mira qué le da el laboratorio y viene y lo compara contra la tabla de esta resolución 631. Y como les digo, pues esto está categorizado según el grupo, ¿sí? El grupo donde se encuentra. Entonces aquí lo vemos, miren. Entonces, aquí están para la agroindustria. Entonces, cualquier entidad agroindustrial debe alcanzar estos parámetros, ¿sí? Y son diferentes, por ejemplo, para los de la industria minera.
Esto es en agroindustria. Hay unos parámetros establecidos. Todos ellos los de... Ahí están, mírenlos. Agroindustria. Para la ganadería. Entonces la ganadería también se genera vertimientos. Debe garantizar máximo este tipo de vertimientos. Si es en crías, si es en beneficios y si es de porcinos también. ¿Sí? No es que cualquiera pueda vertir aguas porque sí, no, debe, en ese caso, donde la entidad, las CARES encuentren que eventualmente están incumpliendo, pues les llega a su problema. En minería también entonces están definidos unos estándares físico-químicos que deben cumplir los vertimientos, ahí están. Vamos a ver si eventualmente, yo creería que el tema de la flor debe estar ahí entre el tema de la agroindustria. Los hidrocarburos, de esto hicimos unos trabajos también. Los hidrocarburos deben cumplir estos estándares. ¿Quién más? Alimentos y bebidas también tienen su estándar. ¿Sí? Tienen sus parámetros definidos. ¿Quién más? Fabricación y manufactura de bienes. A ver, yo estaba mirando a ver si de pronto estaba por ahí el tema de algunos casos. Estos son, por ejemplo, los que sí fabrican papel, que sí fabrican productos químicos. ¿Sí? Entonces están los estándares definidos para cada una de esas industrias. Empresas y litografías, servicios y otras actividades. Quería saber si había alguno exclusivo para el tema de la flor. Y estos son actividades industriales, comerciales o de servicios diferentes a los contemplados en los capítulos 5 y 6, con vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales. Entonces, en general, todo vertimiento está regulado. ¿Sí? Entonces habría que mirar cuál es el origen del vertimiento y finalmente en qué área se desempeña la empresa, la entidad que presta, que procese bien o servicio y revisar que eventualmente sus vertimientos estén dentro de la norma. Esa es. Entonces, ahí no hay más, ¿sí? Entonces yo creería que el campo de la flor está considerado dentro de los vertimientos agroindustriales. Entonces debe cumplir con lo que establece esta resolución 631/2015. ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿O todo clarísimo? Todo claro, profe. Muy interesante el documento. Sí, ese es un documento de consulta obligada. Pues bueno, para cuando se trabaja en este tema de los vertimientos o los análisis o la modelación a veces de lo que es el comportamiento de algún tipo de sustancias al momento de ser vertidas. Y generalmente se tienen en cuenta en los estudios de impacto ambiental y en esos procesos sucesivos de verificación de cómo está el tema de los vertimientos, para evitar alguna posible sanción. Señora. Y tengo una pregunta, ¿hay alguna regulación, alguna política sobre la aplicación de productos orgánicos, pues digo insecticidas orgánicos o, bueno, de esta línea, el manejo post cosecha también? En ese caso en particular, lo que se considera es que este tipo de productos también tienen que cumplir la misma regulación. No hay como un criterio distinto, por el contrario, se consideran exactamente iguales. Recordemos que para aplicarlos, ellos también tienen que contar con un registro ICA. Entonces, de igual manera, si se produce contaminación por el uso inadecuado, pues allí también habría inconvenientes. No hay como un capítulo diferenciador. Se entienden también sustancias, en este caso químicas o biológicas, pero con el alcance de ser plaguicida. Entonces, debe cumplir los mismos estándares que los de síntesis química. Bueno, no sé si hay alguna otra inquietud. Yo creería que podemos entonces revisar, si les parece, el tema ya de lo que es el último de los componentes, que es el relacionado con la preparación y la respuesta ante emergencias. ¿Les parece?
Bueno, señor. Este es más cortico. Bueno. Entonces, vamos a revisar lo que es la preparación y la respuesta ante emergencias que se producen por el uso inadecuado o por lo que pueda pasar con los plaguicidas. Nos dice las recomendaciones o la guía que toda persona natural o jurídica que se dedique a actividades de uso y manejo de plaguicidas deberá tener un programa completo para la prevención y el tratamiento en casos de emergencia para ser aplicado por personal debidamente capacitado. Entonces, esto es de obligatorio cumplimiento, ¿sí? Las empresas deben contar con estos programas, ¿sí? Donde se define exactamente cómo proceder en caso de presentarse finalmente la emergencia y se considera que quienes eventualmente intervienen en ella, pues debe estar debidamente o es personal debidamente capacitado. Entonces hay manuales de cómo hacer un plan de emergencias, ¿sí? Deben entonces elaborarse estos programas y deben existir estos programas de emergencia. ¿Qué es un plan de emergencia? Entonces, el plan de emergencia tiene como propósito establecer y generar destrezas, condiciones y procedimientos que permitan a quienes permanecen o visitan las instalaciones de la empresa, pues los mecanismos o el conocimiento para prevenir y protegerse en caso de accidente y que en caso de un accidente que pueda poner en peligro su integridad. Entonces, aquí como vemos el muñequito, pues quienes están allí de manera permanente o quienes ingresamos, yo no sé si alguno ha tenido que hacer en el caso de algún trabajo en particular o en especial, tiene que uno, siendo un contratista ajeno a una entidad, debe también hacer estos cursos de seguridad, ¿sí? Para poder garantizar el ingreso, ¿sí? Entonces, por lo menos se ve mucho en la industria de los hidrocarburos, ¿sí? Va a ser un trabajo de suelos, una infiltración, va a definir. Previamente tiene que, por el cumplimiento de la norma, debe hacer estos procesos de capacitación para poder ingresar a esas instalaciones. Entonces, ese es el alcance de los planes de emergencia, que conozcamos, aun cuando no estemos allí de manera permanente, sepamos qué hacer en el caso de qué respuesta dar en el caso de presentarse una emergencia. ¿Qué legislación se aplica? El artículo 191 del decreto 1843 de 1991 del Ministerio de Salud, y en el caso de la flor, pues el estándar flor verde en su capítulo MIP 9.20. Entonces, démonos cuenta que esto está reglamentado, estos programas de emergencia por el Ministerio de Salud. Pautas para la implementación. Básicamente las emergencias más comunes que se pueden presentar por plaguicidas son o derrames o vertimientos al medio ambiente o intoxicación de personas por contacto con los mismos. Son las dos situaciones que se presentan de emergencia. En este caso, como hemos venido hablando, la empresa debe tener claramente definidos, documentados y practicados los procedimientos para prevenir y atender cualquier tipo de emergencia con plaguicidas. Los procedimientos escritos deben estar publicados en lugares asequibles a los puntos de mayor riesgo de emergencia. Por ejemplo, en el almacén de plaguicidas o en las estaciones fijas de preparación de mezclas, entre otros. Entonces, cuando uno va a las empresas pues, que están debidamente organizadas, que están cumpliendo con estos planes que los demanda la norma, encuentra en esas áreas generalmente la información, carteles, carteleras, en ocasiones debidamente allí dentro de esas carteleras institucionales que tienen su vidrio, están o se encuentran los procedimientos para actuar en caso de emergencia. Generalmente en esos lugares o en el almacén o donde se preparan mezclas, allí tiene que estar el documento publicado. Se recomienda que las empresas de manera periódica desarrollen simulacros de emergencia con plaguicidas. Esto pues lo pueden coordinar con las ARPs, ¿sí? Esas son ARLs ya, ¿no? Este ya no es ARP. A fin de poner a prueba los planes de emergencia y mejorarlos. Como producto de dichos simulacros, también deben quedar informes y conclusiones y recomendaciones que conduzcan al mejoramiento de los planes de emergencia. Para elaborar un reporte de emergencia se utiliza
se recomienda utilizar un formato como el que a continuación les presento. Entonces, sabemos que en las entidades generalmente públicas o privadas, en ocasiones hay simulacros muy dirigidos al tema de un posible temblor o terremoto, ¿sí? Se practican de manera permanente. De igual manera, tienen que pensarse en simulacros de emergencia por incidentes debidos a plaguicidas. Entonces, esta información de los resultados de todos esos simulacros tienen que documentarse. Entonces, nos pueden recomendar un anexo como el que sigue, reporte de emergencia con plaguicidas. Este documento básicamente pues, consta de dos partes. Una parte donde se trabaja sobre la identificación de la emergencia y que tiene los siguientes 3 puntos. Ubicación geográfica del sitio donde ocurrió la emergencia. Segundo, identificación de las sustancias químicas que estuvieron involucradas en la emergencia. Y tercero, descripción del accidente o emergencia. Y entonces aquí se debe de dar información como si fue un derrame, una intoxicación, un incendio, una explosión, el volumen de la sustancia química involucrada, el proceso durante el cual se presentó la emergencia, si fue en almacenamiento, envasado, en el transporte, en la aplicación, el elemento natural que fue afectado eventualmente, las personas, el agua, el suelo, el aire, los animales, el número de personas afectadas, nombre de las personas afectadas, tipo de lesión ocurrida, si fue una herida, quemadura, intoxicación, otra, qué tipo de intoxicación fue, oral, dermal, ocular, inhalatoria. Eso en cuanto a la identificación de la emergencia. Sí, que dentro del todo el proceso de la gestión del riesgo es como el primer momento, ¿no? Se identifique. Posteriormente, entonces, ¿cómo dices, Ariel? Profe, qué pena de interrumpirle. Profe, Tranquilo, Ariel. ¿Usted por casualidad tiene ese anexo ahí a la mano? Porque pues también estoy haciendo un curso referente a implementación del sistema de gestión de salud, de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, sí, me interesa mucho ese anexo. Si de pronto lo tiene por fuera de la presentación, en formato PDF, si me lo puede regalar. Claro, ¿no? De hecho, si quieren, entonces yo les hago llegar toda la guía sobre la que yo voy a hacer el curso, ¿sí? Pues obviamente tiene otros elementos, pero la guía te da toda esta información y es muy válida, como hemos venido hablando, para cualquier tipo de proceso agrícola. Entonces, para que ustedes la tengan, yo se las voy a hacer llegar, ¿les parece? Bueno, señor, gracias, profe. Listo, perfecto. Entonces, la segunda de las partes de estos reportes de emergencia con plaguicidas tiene que ver con las medidas de mitigación de la emergencia. Entonces, miremos que aquí, por ejemplo, se tienen que describir esos pasos o la secuencia de pasos que se cumplieron para mitigar la emergencia. Entendiendo que pues mitigar es contrarrestar los efectos más graves. Entonces, se listan los pasos. En este punto 5 nos hablan de los elementos disponibles para el manejo de la emergencia. Por ejemplo, nos hablan de las hojas de seguridad. Como les venía diciendo, pues es una herramienta que se utiliza ante la presencia inminente de la emergencia. Se debe contar con las hojas de seguridad de los productos para poder atender, ¿sí?, la emergencia. Entonces aquí nos preguntan que si estaba disponible o no estaba disponible. ¿Sí? Ahorita vamos a ver que en el caso de estos documentos también tienen que estar disponibles. No puede ser que las hojas de seguridad los tiene por allá la secretaria del gerente bien guardados, debidamente laminados y donde nadie los vea, porque eso no tiene sentido. Ese material tiene que estar disponible precisamente para poder atender la emergencia. Entonces, esa hoja de seguridad, según la recomendación de la hoja de seguridad, los elementos disponibles para el manejo de la emergencia estaban completos, ¿sí o no? Entonces, en la hoja de seguridad nos dicen cómo atender ese derrame, cómo atender esa intoxicación, qué elementos se requieren, cuáles elementos hicieron falta, ¿sí? Según la recomendación de la hoja de seguridad, los EPP disponibles para el manejo de la emergencia fueron suficientes, ¿sí o no? ¿Cuáles EPP hicieron falta? ¿El personal encargado de atender la emergencia contaba con la suficiente capacitación, sí o no? Entidades externas llamadas a apoyar la atención de la emergencia. Entonces, si las hubo, pues hay que listarlas. Séptimo, dentro de ese espacio ya de la atención a la emergencia. Análisis de las posibles causas que generaron la emergencia.
Octavo, plan de acción para corregir las causas que generaron la emergencia. Entonces, en todos estos procesos de emergencia también existe la necesidad de contar con planes de acción que permitan corregir lo que fue esa causa o ese agente generador de la emergencia. ¿Sí? Entonces se le hace un tratamiento precisamente evitando que se vuelva a presentar la emergencia. 9, mejoras que se harán al procedimiento para la atención de emergencias. Entonces, como hemos hablado, las empresas deben contar con esos procedimientos. Entonces, después de sucedida la emergencia y entendiendo que todo este tema de las normas siguen un ciclo que se denomina PVHA, que es planear, verificar, hacer y actuar, ¿sí? Que es el ciclo de la mejora continua. Entonces, dentro de la información que nos debe arrojar esa emergencia, pues está eventualmente la susceptibilidad de ajustar los procedimientos para la emergencia. ¿Sí? Es uno de los elementos que se fijan en este tipo de diseños. Tienen que permitirse o tienen que permitirse el ajuste y mejora. Y los nombres y firmas de los responsables del reporte. Entonces el reporte, como se dan cuenta, pues es el reporte que se llevaría en el caso de haberse producido una emergencia con plaguicidas. Sobre todo ese proceso de implementación, es obligación de los fabricantes facilitar hojas de seguridad de cada uno de los plaguicidas utilizados. En este caso, pues tienen que estar escritas en idioma castellano. Castellano no nos sirve si están escritas en japonés, pues porque, ¿sí? Ni en inglés, porque podría un poquito dificultársenos, o de pronto no atendemos la situación bien. Entonces, tenemos que contar con esas hojas de seguridad en idioma castellano. Deben, entonces, como les decía, deben mantener un lugar de tal manera que puedan ser consultados por los usuarios en caso de emergencia con plaguicidas y también eventualmente consultarse en las ARLs de las empresas. En este caso, pues aquí está Suratep. Miremos, hagamos una visitica rápida. Suratep, pues en este caso es una ARL. Sí, ahí tengo que actualizar esa información. Son ARLs ahora. Básicamente lo que atienden son riesgos laborales. En este caso, pues lo importante, adicionalmente de generar todos estos programas y estos manejos y estas simulaciones con estas entidades que son las administradoras de los riesgos laborales y a las cuales pues todos los trabajadores les hacemos pagos dependiendo del tipo de actividad que desarrollemos y el nivel de riesgo que tengamos, deben reportárseles, ¿sí? El caso del accidente de trabajo. Por norma, si mal no recuerdo, son máximo 2 días hábiles. Sí, 2 días, perdón, posteriores al incidente, el tiempo máximo para generar lo que es el reporte. No, son 24 horas, uy, se me fue en ese pedacito, no sé si alguno de ustedes se acuerde en este momento de cuánto es, se me fue el tiempo. No, creo que son como 24 horas el tiempo, en el tiempo para que pueda actuar una administradora de riesgos laborales. 24 horas, profe. Sí, son 24 horas, ¿cierto? Y gracias. Sí, Menos mal que tú estás tomando el curso, sí, porque yo no sé por qué se me pegó, pero sí, son 24 horas. El tiempo en el cual tiene uno de plazo para poder, en este caso, hacer reporte de un accidente de trabajo. Bueno, entonces las administradoras tienen sus páginas, entonces hay que desarrollar con ellos y tener en cuenta, ellos también deben tener allí las hojas de seguridad, porque pues hace parte de su labor como administradoras de los riesgos laborales. Bueno, entonces sobre las hojas de seguridad, como les decía, deben mantenerse disponibles y asequibles, o accesibles mejor, cerca de los lugares donde se almacenen, manipulen o apliquen plaguicidas para ser utilizadas en el momento en que ocurra una emergencia. Nunca deben mantenerse bajo llave en oficinas o lugares de difícil acceso. Las empresas la empresa debería utilizar las hojas de seguridad como material de capacitación al personal dentro de los programas que tenga establecidos. Entonces, era lo que les mencionaba, ¿no? Quizás allí donde ya no podemos estar como SENA, las empresas, dependiendo del tipo de producto que esté utilizando y teniendo en cuenta que debe contar con estas hojas de seguridad, debe programar procesos de formación y capacitación utilizando como material de apoyo
o material de difusión de información, todo lo que son estas hojas de seguridad. ¿Cómo actuar en caso de vertimientos y derrames de plaguicidas? Entonces, como hemos hablado, pues las empresas deben contar con unos planes de emergencia y en ellos debe contemplar las acciones descritas en el diagrama de flujo que les voy a presentar a continuación. Deben estar disponibles los recursos necesarios para atender vertimientos o derrames de plaguicidas. También, pues deben contar con personal capacitado, con EPPs para el personal que atenderá la emergencia, con la señalización que permita delimitar el área contaminada, si es el caso de un derrame, con los materiales absorbentes, por ejemplo, arena o tierra, palas o recogedores, recipientes para depositar material contaminado, entre otros. Entonces, generalmente en el mercado se encuentran unos kits de control de derrames donde se encuentran todos estos elementos necesarios para poder hacer un control de un vertimiento o un derrame de plaguicidas. Profe, Vamos a ver señor. Sí, Ariel. profe, ¿puedo hacer un comentario? Bueno, presentar una vivencia. Claro, Ariel, Justamente me hizo usted acordar en San Carlos, como supervisor, una vez llegué estaba un equipo de fumigación y al pisar la llanta trasera, al pisar una estaca, un travesaño, rompió uno de los tanques de almacenamiento. Aquí se tiene pues de que utiliza también esos tanques de plástico, unos tanques que son como unos contenedores pequeños y son como unos 3 máximo, o sea, ese era un equipo de fumigación contratista y llegaron con esos tipos de tanques. Se presentó de que justamente estaban regando, pasaron por donde estaban haciendo un riego y todo ese tanque se vació y toda esa mezcla de herbicida cayó directamente a la sequía. Entonces se mezcló toda el agua limpia con este producto, perdón. Entonces, yo creo que hay que agregarle allí que también depende, aparte de todos estos elementos, hay que también agregarle según un vertimiento, o sea, si es necesario, llevar palos, llevar estacas para poder tapar y sellar un tanque, para hacer un trincho por si de pronto el vertimiento se va hacia una sequía, también hay que hacer trinchos para poder sellar el agua y desviar el cauce y no generar más contaminación. Las cintas perimetrales de peligro para aislar y señalizar. Bueno, ahí depende también el oficio, también hay que llevar ciertas cosas para así pues tener mayor acción, ¿no? No, perfecto, Ariel, claro, mira, exacto, dependiendo finalmente de cómo se pueda generar ese vertimiento, como tú bien lo señalas, hay que pensar en que este kit puede ser mucho más completo o mucho más complejo, ¿no? Porque en ese caso, claro, como tú lo mencionas, requiere muchas más medidas que las de que hubo simplemente un tanquecito que se volteó. ¿Sí? En este caso, pues afectando ya fuentes de agua y todo lo que eso puede derivar, ¿no? Digamos que eso lo hemos visto muy comúnmente cuando se da el caso de esas explosiones de los oleoductos, pues, de los gasoductos, que eventualmente entran a contaminar y en ese caso, pues cuentan con un kit o toman unas medidas que van hasta el uso de bacterias para prevenir o para tratar de mitigar esos impactos. Pero no, magnífico tu aporte, muy, muy pertinente, Ariel. No sé si alguien quiere hacer algún otro aporte. Bueno, entonces les iba a compartir un modelito sencillo. Este sí, pues es un derrame chiquitico, pero nos muestra un poco las labores que debemos cumplir para garantizar finalmente un buen manejo del derrame y evitar posibles vertimientos.
¿Todo claro? Sí, señor, clarísimo. Listo, muy bien. Profe, usted en esos días nos decía que el uso de la serrín ya lo habían quitado, ¿por qué? Sí, digamos que elementos orgánicos no es recomendable, ¿sí? Por lo que puede significar de pronto un posible incendio o algún tipo de resultado adverso. Entonces, estos elementos orgánicos los han sustituido, se utiliza más bien el tema de la arena para evitar eventualmente alguna conflagración. Entonces, es lo que generalmente más se está utilizando en este tema de los derrames o algún tipo de sustancia como esa que nos presentaban allí, que son altamente absorbentes y que pues no revisten ningún riesgo. Y profe, ¿cuánto puede valer ese otro componente? No sé, ahí sí la verdad no sé cuánto pueda estar costando en el mercado. Sí, generalmente pues más se van por el tema de la arena, ¿no? Y no, pues es que, profe, en este caso, pues todo el mundo va por la economía, ¿no? Y sí. es difícil controlar, pues en miras pues de reducción de costos, pues más de uno opta por el acerrín y por, bueno, en este caso, pues optaría entonces uno por la arena, pero Sí. quién sabe el precio del otro ingrediente, ¿no? Sí, y pues finalmente son ingredientes o son tipo de productos que se utilizan muchos para evitar el tema de posibles incendios, ¿no? Entonces, quizás para otras industrias sí es altamente necesario, ¿no? Donde manejen generalmente hidrocarburos o algún tipo de químicos altamente inflamables o que puedan expedir gases altamente tóxicos. En ese caso, pues es lo que mejor, lo que ahí sí se recomendaría, yo pensaría que es casi de uso obligado. En el caso de los agroquímicos, pues la arena muestra un buen comportamiento y ayuda mucho en el tema del control de derrames. Cumple su objetivo. Bueno, entonces, este es un diagrama de flujo de lo que sería un plan de emergencia en caso de derrame de plaguicidas. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, sucede la emergencia. ¿Qué se debe hacer? Lo primero es declarar la emergencia. Se debe avisar al comité de emergencias y a su vez, a la brigada. Entonces, ya sabemos que hay en las empresas deben haber personas debidamente capacitadas que hacen parte de estas brigadas de emergencia. Entonces, en este caso, es la primera de las acciones. Seguidamente, entonces, se identifica el riesgo. Se debe conocer el nombre y la cantidad aproximadamente de la sustancia que se derramó. Después se ha de seleccionar los EPP para el personal que controla el derrame, apoyándose en la hoja de seguridad del plaguicida. Entonces, como nos podemos dar cuenta, aquí empieza a utilizarse la hoja de seguridad porque es la que nos permite identificar qué tipo de EPP utilizar. La siguiente es detener el derrame. Entonces, enderezar o girar el recipiente, taponar el orificio por donde se está escurriendo la fuga, transvasar a otro recipiente, etcétera. Es decir, todas las medidas para detener el tema del vertimiento o el tema del derrame, más exactamente.
Contener el derrame, utilizar materiales absorbentes, desviar el derrame, no lavar el derrame con agua, evitar que llegue a fuentes de agua, demarcar y señalizar el área. Realizar la limpieza del sitio contaminado, no lavar con agua. Los materiales contaminados con plaguicidas deben ser manejados como residuos especiales. Recoger con palas, depositar en recipientes e identificar con el nombre del producto derramado y fecha del evento. Entonces también el tema de las bolsas donde depositamos o los recipientes donde depositamos el material recogido debe estar debidamente demarcado o marcado. Lavar con agua las herramientas utilizadas para recoger el derrame y los EPP que hayan resultado contaminados. Los enjuagues resultantes no deben ser descargados a las fuentes de agua ni a canales de agua lluvia. El personal que haya participado en el manejo del derrame debe bañarse con agua limpia y jabón. Es el mismo procedimiento como si hubiesen hecho una aplicación. Después de la emergencia, esta debe evaluarse, elaborar el reporte y tomar las medidas correctivas y preventivas. Entonces, ese es un plan de emergencia en caso de derrame de plaguicida y este tipo de pasos deben estar descritos como mínimo en cualquier plan de emergencia de una empresa que maneje plaguicidas. ¿Cómo actuar en caso de intoxicación con plaguicidas? Entonces, deben disponerse de los recursos necesarios para atender y brindar los primeros auxilios a una persona que haya resultado contaminada o intoxicada con plaguicidas. Debe, pues como hemos hablado, contar con personal capacitado, debe contarse con abundante agua limpia, toallas secas y limpias, camilla, teléfonos de contacto, vehículos para transportar a la persona hasta el centro médico más cercano, sus documentos de identificación y carnet de afiliación a la Seguridad Social, entre otros. Como mínimo, el plan de emergencias de la empresa debería contemplar las acciones descritas en el siguiente diagrama de flujo. Entonces, este es un plan de emergencia en caso de intoxicación. Entonces, lo primero, después de sucedida la emergencia, declarar la emergencia, avisar al comité de emergencia y este a su vez a la brigada. Segundo, identificar el riesgo, conocer el nombre del plaguicida que causó la intoxicación, para lo cual pues lo primero que se hace es revisar la etiqueta del producto. Tercero, seleccionar los EPP para el personal que atenderá a una persona intoxicada apoyándose en la hoja de seguridad del plaguicida. Cuarto, retirar la persona intoxicada del área de peligro, aflojar la ropa de la persona, quitar la ropa si la misma se encuentra impregnada de plaguicida. Quinto, si el producto ha causado contaminación dermal, se debe lavar la piel de la persona con abundante agua limpia y jabón durante mínimo 15 minutos. Sexto, si la intoxicación es por inhalación, se debe realizar hiperextensión de la cabeza y manteniéndola en posición para facilitar la apertura de las vías respiratorias. Séptimo, si la intoxicación es por ingestión, se debe revisar la boca con un dedo envuelto en un paño limpio, retirar los restos o residuos del producto o vómito. Octavo, si el producto ha causado contaminación ocular, se deben enjuagar los ojos con abundante agua limpia, mínimo durante 15 minutos, y cubrir los ojos con un paño limpio. Este es como, ¿qué número íbamos? Era como noveno. 2, 4, 6, 8, sí, noveno. Con el nombre, etiqueta y hoja de seguridad del producto que causó la intoxicación, se debe trasladar de inmediato a la persona al centro médico más cercano. Y décimo, después de la emergencia, esta debe evaluarse, elaborar el reporte y tomar las medidas correctivas y preventivas. Como nos damos cuenta, tiene unos pasos adicionales, pero también tiene su diagrama en particular cuando nos referimos a emergencias debidas a intoxicaciones por plaguicidas. Y como hemos dicho, también debe estar dentro de los programas de manejo de emergencias de la empresa. ¿Cómo actuar en caso de intoxicación con plaguicidas? Entonces, la intoxicación en una persona que esté trabajando con plaguicidas se manifiesta con síntomas como dolor de cabeza, debilidad y fatiga, mareos, náuseas o vómito y visión borrosa. Las personas que trabajan con plaguicidas deben ser informadas sobre estos síntomas para que en caso de sentirlos suspendan su trabajo y busquen ayuda de inmediato. Entonces, dentro de esos programas de capacitación que deben tener internamente las empresas, se les debe entonces a las personas, a partir de las hojas de seguridad de los productos, señalarles cuáles son esas sintomatología
que experimentarían en el caso de algún tipo de intoxicación. Bueno, listo, llegamos entonces ya a las preguntas. Primera, ¿cuál es el propósito de los planes de emergencia? Profe, tiene como propósito establecer y generar destrezas y condiciones que permitan, pues que permitan, ya, no, hasta ahí quedó mi apunte. No, pero vamos Prevenir y bien, vamos proteger bien. en caso de accidente. Exactamente. Ya, ya. Muy bien. Bien, bien apuntado. Sí, entonces, y recordemos que es para tanto para el personal que está allí de manera continua como para quienes ingresan de manera, bueno, no están allí de manera permanente. Muy bien, ese es el propósito de los planes de emergencia, ¿no? Generar alternativas ante la posible emergencia, cómo actuar, cómo proceder, es básicamente el propósito. Muy bien. Segundo, ¿cuáles son las emergencias más comunes en el manejo de plaguicidas? Profe, ahí era lo de intoxicaciones y derrames, si no me Perfecto. Son equivoco. esas, no, está muy bien. Esas son las dos más comunes, ¿sí? En lo que es todo el tema de derrame y la intoxicación. Muy bien. Y tercero, ¿qué es la hoja de seguridad del producto y para qué sirve en el manejo de emergencias por plaguicidas? ¿Quién se atreve? ¿Quién ayuda? Profe, ¿cómo es la pregunta, profe? Qué pena La pregunta que es, me salí de ahí de la pantalla. no te preocupes, ¿qué es la hoja de seguridad del producto y para qué sirve en el manejo de emergencias por plaguicidas? Pues las hojas de seguridad pues, deben de mantenerse como cerca, disponibles, pues a los lugares donde se almacenen o se manipulen los plaguicidas. Esto Sí. es en el caso de que llegue a ocurrir alguna emergencia. Ujú. Muy bien, eso en cuanto al manejo. ¿Y qué información contiene esa hoja de seguridad? ¿Por qué es importante? Profe, pues ahí nos dice cómo actuar en caso de vertimientos y derrames frente a un producto en particular. Sí, correcto. Allí ahí está como la hoja de vida del producto en cuanto a esos posibles riesgos que se pudieran generar o emergencias que se pudieran generar por el producto. Sí, entonces ella se requiere conocer para poder darle manejo al producto o a la emergencia en el caso, por ejemplo, de una intoxicación. Sí, porque ella contiene esa información para dar el tratamiento a la emergencia, ya bien sea un derrame o ya bien sea una intoxicación. Entonces, por eso estas hojas de seguridad, como señalaban, deben estar disponibles, porque es como sucede la emergencia, con qué producto fue, miremos la hoja de seguridad y allí aparecería entonces la información para poder atender la emergencia. Sí, entonces, ¿y por qué es importante? Pues porque básicamente es uno de los elementos requeridos en la atención de la emergencia, ¿no? Sí, es saber. Entonces, por ahí mirábamos en una partecita que al momento de acercar, por ejemplo, a la persona afectada por la intoxicación al médico, entonces debemos llevar en su defecto la etiqueta del producto y si es posible y ojalá y así debe ser pues llevar también la hoja de seguridad del producto para que ellos puedan saber qué tipo de antídoto o qué tipo de manejo deben darle a la intoxicación. Entonces esa es la hoja de seguridad de un producto. Todos los productos deben tener una hoja de seguridad para poderla tener en cuenta a la hora de manejar la emergencia. ¿Es claro? Sí, Sí, profe, señora. pregunta. Por ejemplo, cuando yo iba a campo, alguna vez una capacitación del CNE decía lo de la hoja de seguridad y eso, pero en realidad yo nunca vi una.
O sea, sí nos indicaron y todo, pero pues la verdad, en campo es donde más suceden los accidentes y creo Sí, que las empresas tampoco, no sé si las tenga guardadas el almacenista por allá bajo llave, pero uno en campo, o sea, debería tener, ¿de qué forma se tienen en campo, por ejemplo, cuando se ya es un tanque y una cama baja donde va el personal? ¿Cuál es el lugar indicado? ¿O cómo se debe manejar? Pues para que sea también práctico, ¿no? Porque pues si uno lleva un sí. poco de documentación en el Giselle, momento, ¿cómo sería? Dime. Dime. profe, ¿le puedo Claro, contestar Ariel, algo por favor, por a Giselle? supuesto, cómo no. Eh, bueno, en el caso del ingenio Giselle, por lo menos lo que realizábamos, el todo cabo debe de cargar siempre, siempre debe de cargar las fichas de seguridad, las hojas de seguridad, tanto los de fumigación hasta incluso los de abono. ¿Por qué? Porque llega auditoría interna y ellos siempre van a mirar que carguen primero el kit de derrame, que tengan el agua, eh, la, 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 los operarios, todo el equipo de fumigación que cargue con el agua de los que le comenté el día de ayer, perdón, del 2 de antier, que como tal, ojo, le dicen sí, prácticamente ¿cómo me escapa el nombre de la caseta? La caseta donde cargan a los operarios debe de tener su agua, su depósito de agua disponible para toda la jornada y también debe de cargar las fichas o las hojas de seguridad con el fin de que cualquier auditoría, cualquier accidente de trabajo y también en algún derrame esté todo en regla, porque una cosa es auditoría interna y otra cosa es auditoría externa. Y llega auditoría externa y llega de un momento a otro, porque ellos nunca le van a decir a uno cuándo van a llegar, sino que cuando menos piense están allí y le cayeron, y a dónde caen, a donde están los mayores riesgos, en este caso un riesgo químico. Entonces, el cabo es el que debe de llevarlo dentro de su mochila, de llevar allí, siempre, antes de salir del sitio de abastecimiento, debe cargar las fichas, las hojas de seguridad. Y no se le pueden quedar, deben estar, si es posible, las pueden hasta laminar, si es que de pronto, pues, algún percance, pero deben de cargarlas sí o sí, deben de estar presentes porque es vital. Un accidente puede pasar en cualquier momento y hay que tener por lo menos ese documento ahí a la mano para cualquier percance que se presente. No, perfecto, Ariel, exactamente, Giselle. Entonces, dentro de esos planes de emergencia, tiene que estar documentado ese procedimiento que se debe seguir y como lo menciona Ariel, pues ese es hemos venido hablando, pues que debe tenerse esa claridad o esa información en esos lugares donde eventualmente se puede presentar la emergencia. Muy bien. Quería entonces compartirles, un poco mirando lo que decía Giselle, un poco cómo serían las características de estas hojas de seguridad. Pero antes, entonces, trato de hacer una diferenciación. Hay básicamente dentro de los productos dos tipos de fichas o de hojas. Una es esta como esta, que es una ficha técnica del producto, donde démonos cuenta de características, beneficios, generalidades, entre la composición molecular, el grupo químico, propiedades físico-químicas de la formulación, toxicología, entonces aquí hay como una leve información del cómo manejar toxicológicamente el producto, instrucciones de primeros auxilios, una información parcial del producto o una información que podría servirnos para atender la emergencia, pero pues que no está suficientemente ahondada. Medidas de protección al medio ambiente, almacenamiento del producto, propiedades biológicas, campos de aplicación, usos, empaques. Entonces, esta es una ficha técnica. Y ya lo que es una hoja de información de seguridad, pues es una información un poco más detallada. Nos dan, por ejemplo, información del contacto que pues aquí en la casa comercial o a la emergencia o los teléfonos de emergencia que se deben tener allí para eventualmente tratar el problema. Entonces, démonos cuenta que ya está más dirigida al tema de la seguridad como tal. En este caso, producto, característica química,
identificación de peligros, entonces en este caso que el producto es combustible, es irritante para la piel y ojos, hay poca defensa de efectos cancerígenos, puede causar daños a los pulmones si es ingerido, los vapores pueden causar soñolencia y desvanecimiento, puede causar sensibilización por contacto dermal, es muy tóxico para organismos acuáticos, puede causar efectos adversos duraderos en el medio ambiente acuático. También entonces aparecen las medidas de primeros auxilios, pero ya un poco más detalladas, qué hacer en el caso de inhalación, de contacto de la piel, de contacto con los ojos, de ingestión, qué instrucciones médicas se deben seguir, qué antídoto. Entonces en este caso no hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática. Entonces a partir de los síntomas que experimente, entonces el médico irá dándole manejo a la situación. En el caso de cómo extinguir incendios provenientes de este producto, entonces, medios adecuados de extinción, medidas de extinción para pequeños incendios, entonces en este caso, use agua nebulizada, extintor de espuma, de químico o seco, de dióxido de carbono. Recordemos que en esto de los extintores hay también de diferentes tipos, dependiendo del tipo de conflagración. Medidas de extinción para grandes incendios, entonces un extintor de espuma. Nombre comercial, Syngenta MASH. Medios de extinción que no deben ser usados por razones de seguridad. Entonces dice, no use chorro directo de agua, ya que esto puede esparcir y desarrollar el fuego. Riesgos especiales durante la extinción de incendios, equipo protector especial para la extinción de incendios, información adicional. Medidas para escape accidental. Entonces, precauciones individuales, vea las medidas de protección mencionadas, precauciones ambientales, métodos de limpieza, recomendaciones adicionales, manejo y almacenamiento, controles de exposición y protección personal, límites de exposición ocupacional, tiempo de concentración durante un día laborable, protección para respirar, protección para las manos, protección para los ojos, protección para el cuerpo y la piel, medidas de precaución después del trabajo, propiedades físico-químicas del producto, estabilidad y reactividad, información toxicológica, información ecológica, consideraciones sobre la disposición del producto, informaciones sobre el transporte, información reglamentaria, información adicional. Entonces, si te das cuenta que la hoja de seguridad es mucho más completa y nos da básicamente elementos para poder atender la emergencia, al punto pues que esta es información que también pues debe llegar en el caso de generarse la intoxicación al médico. Y que como les decía, en el caso de presentarse que hay diferencias con la misma etiqueta del producto, pues aquí es donde se debe tener en cuenta la que tiene mayores exigencias, que generalmente pues es esta hoja de información de seguridad. ¿Queda un poquitico más claro? Sí, señor. Muchas gracias, profe. Sí, señor. Muy bueno. Listo, perfecto. Bueno, entonces yo creería que con esta última charla hemos dado cumplimiento al programa previsto para este curso Manejo Racional de Plaguicidas. No sé qué comentarios quieren hacer al respecto, que nos pudiéramos ir a faltar o si les interesa algo en particular y quisiera que nos reuniéramos para tratarlo, no sé. O si eventualmente consideran que ya hemos cumplido con la agenda que nos habíamos propuesto. Profe, no, pues me pareció muy interesante la parte de poscosecha. Figúrese que eso es lo que normalmente una actividad se puede caer a pique si uno no hace una buena cosecha y un buen tratado en la poscosecha. Yo he visto mucho eso en el tema de aguacate, en donde aguacatejas, en donde si uno no toma pues las medidas, no capacita al personal para que vaya a recolectar eficientemente, pueden dañar, digamos que no puedan ni dañar el fruto, pero sí dañan las futuras cosechas. Entonces, esto es muy importante, y el caso también de las causas físicas, las causas químicas, también las partes, lo biológico, ¿no? Los microorganismos que también pueden hacer daño en el momento de no tener una buena temperatura, los daños mecánicos, que es lo que yo le he estado mencionando, prácticamente son muy recurrentes en campo.
y el no controlarlos nos echa a pique de cualquier producción. Entonces, es muy importante esta parte de post cosecha porque cualquier, el microorganismo siempre también está presente en el momento de que se presente un daño mecánico y hay otros que en el momento de que hay la llegada de un microorganismo, hay otros que también van a aprovechar y detrás de la bacteria va también un hongo y así sucesivamente. Entonces, muy importante. Sí, Ariel, no, y tú lo anotas bien. Entonces, digamos que eh, habíamos hablado inicialmente que en el caso de la aplicación en campo se fallaba quizás al momento de mirar la calidad de los implementos utilizados en la aplicación. Pero si ya miramos todo el entorno de lo que es el manejo seguro, pues si llegamos a fallar quizás en la parte de post cosecha, porque ya ahí consideramos que no es tan necesario el tener controles, pues estaríamos en últimas, en este caso, pues del manejo racional de plaguicidas, dando al traste con toda la buena labor que se hizo previamente. Sí, entonces hay que tenerla en claro y igual seguir los procedimientos, pues para finalmente lograr que todo funcione bien, ¿sí? O de la mejor manera. Pero sí, magnífico, Ariel, gracias por el comentario. No sé si alguien quiera agregar algo más. Profe, ¿sabe que con esta clase se termina el curso? Sí, pasó muy rápido, Giselle. Pues no, Sí, es que me parece, como yo escuché que era 60 horas, yo pensé que era más, profe, pero no. Yo creo que es muy interesante, profe. No sé si usted de pronto nos podría ampliar. Bueno, yo creo que ya nos dio todo lo de post cosecha, pero pues como sí, específicamente si es posible, ¿no? En algunos sí. cultivos. Por ejemplo, nosotros conocemos, pues los que somos del Valle conocemos mucho el tema de flores y de pronto si uno tiene una oportunidad laboral en otros cultivos queda como yo solo conozco de caña y de café y de plátano y de flores. Profe, Uno, profe, uno queda como, queda como medias. Sí. Profe, yo diría que de pronto, bueno, no sé si los demás compañeros, no sé qué piensen ellos, pero por lo menos a mí, yo, Jesús Ariel García, a mí sí me falta como algo de tema del proceso de frío, o sea, del tratado en frío, Sí, del tema de la temperatura para poder de que pues ese tema de post cosecha sí, o sea, poderlo agrupar bien en el tema de los plaguicidas, o sea, es que uno conservar un producto, eh, conservar un producto y en el tema pues de la cadena del frío siempre y pasarlo, como le comenté yo ahora rato, el tema, ese método del ozono, en donde pues ayuda como a reducir también como los excedentes que queda de un plaguicida. A mí esos métodos me parecieron nuevos y eso también va sí, dentro de la cadena de frío y de conservación, que es más que todo como sí, la parte sí, pues en donde uno hay veces no se queda corto, porque pues uno sí, como dice Giselle, uno es mucho más operario, yo soy agrónomo, pero mucho más de operativo, no sí, tanto sí, de logística, no tanto he tratado como empaparme en la parte de calidad, pero esto sí. es mucho de calidad. Entonces ahí Sí, como esto que es, quisiera saber algo allí al respecto. pues sí, si les parece y como que queda así como que otra, entonces si les parece, voy a prepararles una charla más dirigida hacia el lado post cosecha, tratando de tocar esos temas que me mencionas, el frío, los productos, lo que menciona Giselle un poco, si quieren profundicemos en esa parte. Yo les preparo entonces una presentación más ahí para que hagamos un buen cierre. Bueno, las que se requieran, yo no tengo inconveniente, igual es interesante, pues es material pues nuevo, no se trata mucho, pero sí, no tengo ningún inconveniente si les parece, Sí, profe, es como un como, adicional. sí, como, es que a mí lo que me parece muy curioso, por lo menos en el tema del ozono, me parece muy curioso eso, de que con un elemento vamos a quitarle la residualidad a los agroquímicos. Es que, se lo digo así, yo soy uno de los que, yo no me como un tomate directamente con cáscara, yo lo pelo. Y lo mismo Sí, hago sí, con el sí, claro. pepino. Sí, sí, sí. Entonces, yo lo mismo hago No, y con no el sabe pepino por por qué, la ¿no? cantidad de plaguicidas que tiene, Ujú. es impresionante. Yo he estado en cultivo de pepino y es impresionante. Ahora el tomate, no, pues, no, ni se diga.
¿Y cuál Entonces, pepino? ¿El combro o el combro, el combro, sí, Sí, el combro, esos. profe. Entonces, Sí. siempre llevan agroquímicos y uno dice, bueno, se cosecha y bueno, y entonces la salud humana que, entonces hay ciertas cositas allí y de conservación, en la parte de conservación, ¿en qué influye? Porque es que, ¿en qué influye esos conservantes o bueno, esos excedentes residuales allí, esos residuos, qué Sí. se hace con eso? ¿Hasta dónde llega eso para la salud y hasta dónde llega eso dentro de la degradación del producto? Bueno, eso es lo que hay veces se me viene a la mente y uno hay veces queda como hasta ahí, ¿no? Hasta ahí le cortan y ya no más. Sí, ese es otro elemento, ¿no? Y esa es toda la gran discusión a veces cuando se miran esos trabajos ¿cómo se llaman? De producción agroecológica y esa discusión gigante en cuanto a si se está produciendo comida o se está produciendo veneno, ¿no? Para la gente. Pero te lo voy a considerar, sí, listo. Entonces hagamos una cosa, veámonos Profe, el lunes. Señora Giselle, ay, qué pena cortarle, profe, si no es que se me valida. tranquila. Profe, yo quería hacerle una pregunta acerca de las nuevas aplicaciones, pues que ya no van a ser como tal con personal. Yo creo que eso es de agricultura de precisión, pero no sé si usted nos podría dar un espacio de esas nuevas aplicaciones con drones. O sea, como cuál es la regularización allí, porque yo sé que puede ser las mismas, ¿no? La misma legislación, pero pues si se tienen como algo nuevo, porque digamos que en ese campo apenas está entrando que las aplicaciones con regularización, con drones, y de pronto en eso sí, digamos, yo no sé nada. Y Ujú. yo creo que es hacia donde vamos y los agrónomos tenemos que dirigirnos hacia allá, hacia actualizarnos en esa manera. Pero no sé si es el curso de agricultura de precisión o podría ser algo pequeño en esta clase. Pues si la es Sí, posible, sí, si tiene no. tiempo. Claro, ¿no? Mientras ustedes estén, yo igual lo saco, igual es interesante para la actualización. Entonces, si quieren, yo preparo y miramos a ver qué sesiones nos Profe, pueden apoyar en ese sentido para con mucho gusto desarrollarlas. Sí, profe, señora. sí, profe, es que no sé si el tema sea necesario el que tengo en mente, pero no sé si podamos tocar un poco sobre las dosificaciones de los diferentes agroquímicos pues, que existen. No sé si se puedan, como para abarcar un poco también eso. De pronto algunos no tienen claro esa parte, entonces no sé si se pueda tocar ese tema. Ok. Sí, ahí lo vimos fue a partir del video, pero podemos hacer un ejercicio de dosificación, si les parece. Sí, entonces miraríamos un Sí, sí, producto, señor, cuál es muy la dosis, bueno. hacemos el Sí, ejercicio. profe, yo le agradecería mucho. Simplemente es como Perfecto. para de pronto corroborar, en mi parte corroborar conocimiento y aparte de eso aportar a los compañeros, ¿no? Magnífico, no hay problema. Entonces ahí quedamos con unas tareitas, entonces nos vemos el lunes y desarrollamos varios de los aspectos que ustedes me mencionaron con el ánimo de fortalecer los alcances del curso. Bueno, Hay que pena, profe, ahí por de pronto desbaratar un poquito la no, programación, ¿no? tranquilos que Pero yo me cuento. parece también muy interesante lo que comenta. Listo, no hay inconveniente alguno. De hecho, pues esa es la razón de nosotros instructores como del SENA. Y no, y por fortuna cuento entonces con los tiempos porque estoy manejando ahorita los cursos de otra manera, ya vía WhatsApp, entonces me da la disponibilidad y por supuesto que me interesa robustecer la propuesta de este tipo de curso y si esa información nos sirve para mejorar, claro que lo hacemos. Entonces yo tendré en cuenta todas las recomendaciones para poderlas llevar a otras clases pues, de formación para robustecer la propuesta del curso. No hay ningún inconveniente. Muchas gracias, profe. Qué pena Bueno, molestarlo, pero pues no, Giselle, ni más faltaba. Esto estuvo como tan bueno que se acabó como muy rápido, ¿no? Es que el curso Daniel que Sí, tomó el otro curso es más pesado. Este curso yo creo que es un poquito más light, aunque tiene muchos elementos bien interesantes, sí. pero es mucho más light. Pero les voy a enviar el documento y nos lo estudiamos todo. Toda la guía nos la estudiamos. Entonces, Listo, Muchas profe. fue que gracias, fue profe. pasando como Muchas bien. gracias. Bueno, entonces que descansen, fue un placer y nos vemos Dios mediante el lunes. Bueno, Listo, profe, Bueno, profe, igualmente. Que tengan gracias. bueno, una feliz noche bueno, que buenas tengan feliz noches a noche. todos. para todos. Buenas Gracias. noches para Bueno, todos. Hasta luego, profe, hasta luego a Sandra, todos. Giselle,